Continuando con este segundo video que corresponde a la parte introductoria del arreglo bidimensional, voy a concluir por elaborar funciones que me permitan capturar o leer los datos en un arreglo bidimensional e imprimir los datos de un arreglo bidimensional. Entonces, bueno, partimos de lo que ya teníamos implementado anteriormente, que era precisamente los ciclos for de manera anidada para recorrer un arreglo por columnas que corresponde precisamente a esta escritura del código fuente. Estas columnas. Y bueno, en la parte de abajo tenemos por filas. Bueno, aquí lo importante es que ustedes aprendan a hacer un recorrido de sus elementos del arreglo bidimensional. No importa si lo hacen por filas o columnas, lo que importa es que bueno, lo hagan de manera adecuada y no cometan el error de invertir los índices. Recuerden que no es lo mismo tener un arreglo de 3x4 que uno de 4x3. En la pura agrupación de los elementos sabrán que en este caso existen 4 grupos y que cada grupo tiene 3 elementos. Y bueno, si sacamos el mapeo de los elementos, pues se darán cuenta que no es lo mismo. Otra forma de identificar que ustedes han cometido un error a la hora de incorporar los índices es en el mismo ciclo for. Por ejemplo, si ustedes ponen aquí F en vez de T y aquí ponen T, con eso ustedes ya estarían invirtiendo los índices y tendrían un arreglo de 4x3 y no uno de 3x4. La forma de conocer o de identificar si los índices están invertidos, vean con respecto a las sucesiones que ustedes generan. Cuando ustedes generan la sucesión para F, en este caso inicia en 0 y termina en 3. Sin embargo, al finalizar el valor de F final es no 3 sino 4, porque cuando vale F3 todavía es menor a 4, cumple la condición, ingresa y posteriormente incrementa F llegando a 4. Si este valor de 4 lo asumo en las coordenadas de mi arreglo bidimensional, entonces aquí es como tener en F un 4, y en el caso de T el valor final no es 2 sino 3 por este último incremento. Entonces es como tener aquí de manera representativa este 3, y de esta manera también se fijan que los índices están invertidos, porque el arreglo aquí es 3 4 y no, perdón, 4 3 y no 3 4 como lo habían declarado. Entonces es una forma de identificar también si han invertido los índices. En este caso, bueno, el valor de F queda implementado en la columna, puesto que va a llegar a 4, y el valor de T va a llegar a 3, entonces quedaría implementado en el cuadrante de las filas. Lo mismo puede ser de manera en un recorrido por filas. Si ustedes observan, el valor de F llega hasta 3, entonces aquí queda el 3, el valor de T llega hasta 4 y por lo tanto queda aquí, y de manera representativa sería un arreglo de 3x4. Si ustedes llegan a invertir los índices, tendrían uno de 4x3. Bien, son sugerencias. Finalmente ustedes deciden cómo trabajar, nada más no vayan a cometer el error de invertir los índices. Bien, lo que me interesa ahora es desarrollar estos procesos para capturar los datos e imprimir los datos por medio de funciones. Así que bueno, si lo trabajo por medio de filas, este código lo voy a retirar, lo corto y lo voy a elaborar mediante una función. Entonces aquí sería mi función, al igual que el arreglo unidimensional no retorna nada, sería void. Vamos a nombrarlo leer, y los parámetros que voy a implementar aquí sería, si quiero capturar los datos de un arreglo bidimensional entero, entonces sería int, el nombre del arreglo es a, y bueno, sería definirlo de manera bidimensional. Con respecto a los datos que voy a leer, ahora tengo que definir dos índices, el de la cantidad de filas y la columna. Y ya dentro del ámbito de mi función pegaría el código que desarrollé anteriormente en la función principal main. Entonces, reordenando y ajustando a los nuevos parámetros, aquí en este caso el arreglo no es X, sino más bien sería A. En el caso de esta fila y columna, voy a implementarlo en sustitución a este 3 y a este 4. Ya tengo aquí definido variables, así que bueno, voy a reemplazar, voy a colocar por ejemplo aquí una G,
y esto me representa las filas. Entonces en este caso aquí sería F, y columnas, bueno, aquí sería C, y ya con eso yo estaría implementando la F y la C como parámetros dentro de mis ciclos for. Ahora, en el caso de las variables o de los índices de mi arreglo, lo único que hice fue reemplazar la F que genera la sucesión de 0 hasta F por una G, entonces aquí sería G. Y bueno, ya esto me permite leer los datos en un arreglo bidimensional. Bueno, la función se llama leer, pero sin embargo estoy imprimiendo. Nada más para comprobar que efectivamente esta función ya está operando, la voy a llamar en la función principal y bueno, hacer los cambios también para finalmente leer los datos. Entonces esto de aquí lo voy a eliminar, no lo voy a utilizar y voy a llamar mi función leer. Lo que le voy a mandar es el arreglo X, el número de filas, que en este caso son 3, y el número de columnas, que son 4. Pasemos a la ejecución del programa y a verificar su funcionamiento. Antes de la ejecución, en el llamado a la función, tendremos que considerar el tamaño de nuestro arreglo. Si ustedes recuerdan, en el unidimensional se especificaba el número de elementos, lo mismo se puede hacer en el arreglo bidimensional, se especifica el número de elementos, o en este caso se puede omitir el primer campo que corresponde a las filas. Si yo defino el número de columnas, al final el compilador sabe cuántos elementos tendrá que integrar por cada fila y de ahí se deriva el número de filas que se van a obtener. En este caso, si es uno de 3×4 y yo le indico que cada fila tiene 4 elementos, bueno, empieza a agrupar 4 elementos para definir la cantidad de filas. Entonces este se puede omitir. Bien, vamos a la ejecución del programa y bueno, ahorita la función leer no lee datos, lo que tengo como acción es imprimir. Entonces tendría que ver nuevamente la impresión de los datos con el cual inicialicé el arreglo. Ya en la ejecución del programa, vean ustedes, aquí están los datos que estaban almacenados en mi arreglo. Entonces con esto estaría comprobando ya el funcionamiento de la función leer. Bien, el punto es que necesito yo leer los datos. En vez de imprimir, voy a colocar aquí un cin y implementar el operador de inserción o corrimiento hacia la derecha. Y bueno, ya con esto tendría yo la captura de mis datos. Nuevamente voy a correr el programa para verificarlo. Aquí hay que quitar esto. Bien, ya en la ejecución de mi programa, aquí está el prompt, está esperando que yo ingrese los datos. Voy a ingresarlos y bueno, en este caso van a ser 12 datos, capturo los 12 datos y finaliza mi aplicación. Ahora el otro punto a mi función es que es conveniente acomodarlos en manera matricial para no perder la ubicación de cómo se almacenan. Para ello, bueno, me voy a valer nuevamente de dos variables para ubicarlos en una posición X y en una posición y hago uso de la función gotoxy para ubicarlo en las coordenadas X, Y. Bien, lo que sigue es implementar un desplazamiento en la coordenada X y en la coordenada Y con respecto a la sucesión de números que se generan aquí. En este caso la recomendación directa es que, tomando en cuenta los índices que generan también estas sucesiones, se implementen como parámetro sumados al valor de X y al valor de Y. Y bueno, normalmente siempre quedan invertidos. Si aquí yo tengo G y T, entonces en esta parte quedaría T y luego G. Entonces aquí están invertidos, GTG y GT. Bien, vamos a incluir la librería de edit o el archivo de edit. Include edit.h, que recuerden, este archivo también tiene que estar contenido dentro de su carpeta del proyecto. Vamos a correr la aplicación y a verificar que efectivamente ya se están acomodando
en forma matricial. Antes hay que incluir los valores de x y de y en el llamado a la función, si no esto me marcaría un error. Vamos a la ejecución para que ustedes vean que va a marcar un error porque no he incluido estos parámetros. Bien, ya aquí marca el error. Vamos a incluir las coordenadas donde se van a imprimir los datos. Voy a decir que sea en la coordenada en x5 y en y6. Nuevamente ejecutamos el programa. Y bueno, ya en la ejecución del programa voy a empezar a capturar mis datos. Y si ustedes recuerdan, la estructura del ciclo for anidado era para hacer un recorrido por filas. Y entonces vean, la captura ya se está haciendo por filas. Termino la captura y bueno, con ello también la aplicación. Ahora, lo que hay que considerar aquí es un espacio entre los datos, porque esto podría generar una confusión. En vez de considerar como primer valor dentro del elemento un 2, podría ser interpretado como un 23 o un 234. Entonces, tener mucho cuidado con esto y sobre todo en la edición. Ahora, vean qué pasa si agrego datos que tienen más de un dígito. Por ejemplo, el primer valor que voy a agregar que sea un 12. Yo agrego este 12 en el arreglo con posición 00, y cuando agrego el 01, por ejemplo, voy a ingresar un 43. Si ustedes observan, ya se sobreescribió el dato de manera visual, no de manera interna, porque de manera interna sigue siendo 12, pero de manera visual ahora el 43 aparentemente es un 143. Y si agrego el siguiente elemento, lo mismo va a ocurrir. Entonces esto es nada más un error de edición que habría que considerar en la parte de mi función. Entonces voy a corregir este problema aumentando un valor con respecto al valor de x. Entonces aquí sería necesario incrementar el valor de x. Entonces, por ejemplo, o en este caso puede ser en y. Vamos a ponerlo por 2. Vamos a ver qué sucede en este punto. Si no, vamos a tener que hacerlo con respecto a y. Sí, efectivamente, al multiplicar por 2, vean, ya tengo un espacio adicional y con ello la separación de mis datos. Si yo agrego un 12, ya no va a haber ningún problema, ya no se va a sobreescribir en este punto, pero lo estoy considerando para 2 dígitos. Si lo considero para 3, nuevamente voy a tener el problema. Así que bueno, ustedes consideren aquí el espacio que sea prudente para la captura de sus datos. Yo lo voy a dejar por 4. Y bueno, en la ejecución de su programa ya tendrían una separación de 4 caracteres. Ingreso por ejemplo el 2, el 4, el 45, el 12 y bueno, ya se tiene una mejor presentación con respecto a la captura de datos. Bien, vamos a continuar con la segunda función, que es precisamente para imprimir los datos. Y bueno, sería copiar el mismo código para mi función leer y modificar para obtener la función imprimir. En este caso, bueno, comenzamos con el nombre, imprimir. Tendría los mismos parámetros. Y bueno, en este caso, aquí en vez de un cin estaríamos implementando un cout. Y bueno, lo demás quedaría de la misma forma. Ya no voy a considerar aquí un espacio, puesto que me lo estaría entregando la misma función gotoxy. Y bueno, entonces vamos a implementarla en la parte de abajo. Hacemos el llamado a la función imprimir. Le digo de qué arreglo, de cuántas filas son, de cuántas columnas y la posición donde voy a imprimir. Vamos a decirle que en este caso se imprime en la posición de x30. No, incluso debería ser más. Vamos a ponerlo en 40,6 para que quede al mismo nivel en la coordenada 6. Y bueno, ya con esto quedaría implementada mi función leer y mi función imprimir. Vamos a la ejecución del programa.
Bien, vamos a ingresar nuestros datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15. Y bueno, esta fue la captura de datos y como ustedes observan, aquí yo ya tengo mi función de imprimir para mostrar mis datos. Bien, un último comentario a este video es que mi función que estoy implementando para imprimir y para leer los datos se hace por filas. Ustedes pueden tener este mismo proceso pero para columnas. Nosotros ya habíamos desarrollado este proceso anteriormente. Solamente consideren ese código dentro de sus funciones y modificarlo acorde a los parámetros que están empleando al llamar la función. Bueno, al final no importa si lo hacen por filas o columnas, realmente ya es a consideración de ustedes. Voy a finalizar este video y pasemos ahora sí al desarrollo de los ejercicios propuestos para el uso de un arreglo bidimensional.